En 1947 un astronauta viajó en el tiempo y lo que vio en el futuro fue aterrador en otras líneas del tiempo. Quiero contarles algo que el gobierno nunca ha explicado del todo. No porque no existiera, sino porque la explicación que finalmente encontraron era, de alguna manera, más inquietante que el misterio mismo, y han pasado casi 80 años decidiendo qué hacer con ella. Lo que sigue es tan preciso como lo permiten los registros supervivientes. Algunos de esos registros están sellados. Algunos nunca debieron existir, y uno de ellos fue firmado por un hombre un año antes de que se le autorizara legalmente a firmar nada. Comenzamos el 14 de octubre de 1947. Esa mañana, un piloto de pruebas llamado Chuck Hacker subió a una pequeña avioneta naranja sobre el desierto de Mojave y rompió la barrera del sonido por primera vez en la historia de la humanidad. El estruendo hizo vibrar las ventanas en un tramo del desierto del sur de California. Y los ingenieros en tierra que lo oyeron supieron, incluso antes de que la radio lo confirmara, que algo había cambiado. Se había cruzado un umbral infranqueable. El mundo ahora estaba dividido en un antes y un después. Exactamente 21 años después, el 14 de octubre de 1968, un hombre subió a una cápsula diferente en una instalación diferente en el desierto de Nevada y cruzó un umbral diferente. No sabemos con certeza cómo sonó la explosión cuando ocurrió. Los ingenieros presentes en la sala lo describieron más tarde en privado como un silencio repentino y absoluto que duró 11 segundos y que, según uno de ellos, parecía el instante previo a darse cuenta de que se ha sufrido un accidente. Su nombre era el comandante Yanbei. Tenía 32 años. Era un expiloto de pruebas de la Fuerza Aérea que había sido reclutado discretamente y sin ceremonias para un programa clasificado de propulsión que se desarrollaba en paralelo a la misión Apolo desde 1964. Mientras la NASA enfocaba las cámaras de prensa hacia los astronautas y hacía la cuenta regresiva en directo por radio, todo el país contenía la respiración esperando la llegada de la Luna. Un grupo mucho más reducido de ingenieros y físicos trabajaba en algo que no tenía acceso a la prensa, ni nombre público, ni un calendario de lanzamiento que nadie fuera de un círculo muy reducido conociera. Lo llamaron Proyecto EON. La instalación se encontraba en Ground Lake, Nevada, un salar seco situado a unos 1.350 metros sobre el nivel del mar en el Valle de los Inmigrantes, rodeado por 3 lados por cadenas montañosas que lo mantenían invisible desde cualquier dirección, excepto desde arriba. La CIA había estado usando el sitio desde 1955. Primero para probar el avión espía U-2 y luego el avión A-12 Blackbird, tan adelantado a su tiempo que cuando los civiles en Nevada los vieron en altitud, informaron que los ovnis en la Fuerza Aérea dejaron correr los rumores porque la alternativa era admitir lo que realmente estaban haciendo allí arriba. Para 1968, las instalaciones habían crecido considerablemente respecto a su tamaño original, con nuevos hangares, pistas ampliadas y un espacio aéreo restringido de 37 kilómetros en una dirección y 40 kilómetros en la otra. Quienes trabajaban allí se referían a ellas por su designación en cuadrícula, o discretamente por un apodo que circulaba desde finales de la década de 1960. Lo llamaron Tierra de los Sueños, en honor a un poema de Edgar Allan Poe sobre un lugar donde el viajero no se atreve a ver abiertamente lo que le rodea. Allí fue donde John Ball se puso el traje la mañana del 14 de octubre de 1968. El proyecto AN se había construido en torno a una idea que, según a quien se le preguntara, podía ser visionaria, temeraria o ambas. Los físicos responsables han estado estudiando las implicaciones de lo que Einstein había descrito décadas antes. El comportamiento del tiempo varía según la velocidad del movimiento. A velocidades humanas normales, este efecto es tan pequeño que resulta prácticamente invisible. Pero si se empuja una nave a una fracción significativa de la velocidad de la luz, la diferencia se vuelve drástica. Una persona dentro de esa nave envejece más lentamente que el mundo exterior. No como metáfora. No como aproximación, sino literalmente, mensurablemente, demostrablemente más lentamente. 3 años después de la prueba de lanzamiento del proyecto AON, 2 físicos llamados Alfray y Ketin embarcarían 4 relojes atómicos de sisio en aviones comerciales y los volarían alrededor del mundo. Y cuando trajeron esos relojes a Washington y los compararon con los relojes estacionarios del Observatorio Naval,
Los que habían viajado mostraron una diferencia horaria mensurable. Se habían movido a través del tiempo a una velocidad ligeramente diferente a la de los relojes que permanecieron en tierra. El efecto fue mínimo a velocidades de aerolíneas comerciales, pero real. Se había confirmado. Y la pregunta que se hacían los ingenieros del proyecto AN en una instalación clasificada en el desierto de Nevada, sin financiación pública ni supervisión del Congreso, era qué sucede cuando se lleva ese efecto al límite. El sistema de propulsión en la base de la cápsula de Bale no se parecía a nada del registro público. Su construcción tardó 4 años y el equipo que la ensambló solo la comprendió parcialmente. El físico que diseñó su mecanismo central falleció de un derrame cerebral en 1966, 2 años antes del vuelo de prueba, y varios de sus cuadernos técnicos contienen páginas que los ingenieros restantes pudieron describir, pero no interpretar por completo. No es cómodo saber esto sobre una máquina a la que un hombre está a punto de subirse. Bale lo sabía. Le habían informado sobre las lagunas en la documentación. Había leído las secciones pertinentes él mismo. Había hecho preguntas que no tenían respuestas completas. Y aún así, firmó la autorización de la misión porque así era él. El tipo que entendía que algunas puertas solo se abren por un lado y decidía que eso era aceptable. Casi no tenía familia. Su esposa había fallecido 3 años antes. Su único pariente vivo era su hija Heréndira, de 6 años, que se alojaba en casa de su abuela en Tucson, Arizona, mientras su padre se preparaba para una misión que, hasta donde sabían en Tucson, no existía. Antes de ponerse el traje esa mañana, Bale le había escrito una carta. La había sellado en un sobre y se la había entregado al administrador del proyecto. La carta nunca fue entregada. Permaneció en un archivo federal durante 40 años. Su contenido nunca se ha hecho público. Él creció sin saber de su existencia. El velo cápsula en el que se metió era gris oscuro, de aspecto casi industrial, sin insignias, sin nombre en el lateral ni calcomanía de la bandera estadounidense. No se parecía en nada al reluciente hardware del Apolo que el país veía por televisión. Parecía algo construido para funcionar, no para ser fotografiado, que era precisamente lo que era. La sala de control conectada a la plataforma de lanzamiento se encontraba en un edificio bajo de hormigona, unos 275 metros de distancia, con 14 ingenieros en mangas de camisa, mientras el humo de cigarrillos se elevaba entre luces fluorescentes y tazas de café sobre consolas, junto a diales analógicos y equipos de grabación de lujo. Las ventanas que daban a la plataforma eran estrechas y reforzadas. Nadie hablaba más que un murmullo. La cuenta regresiva se realizó por un canal de radio cerrado, no por una transmisión. Ball realizó sus comprobaciones previas al lanzamiento. Presión de oxígeno nominal. Sellado del traje nominal. Datos biométricos firmes y estables. Informó cada uno con la misma voz monótona y mesurada que había usado en todos los vuelos de prueba de su carrera. La voz de un hombre que ya había decidido que cualquier cosa que sucediera a continuación ocurriría con total atención. Su frecuencia cardíaca, según el registro del monitor Billo que sobrevivió a la posterior purga de los archivos del proyecto, era de 61 pulsaciones por minuto en el momento del lanzamiento. Eso está por debajo del promedio en reposo para la mayoría de las personas. Como referencia, la frecuencia cardíaca promedio de una persona sentada tranquilamente leyendo un libro está entre 60 y 80. Bale tenía 61 años. Estaba en cuenta regresiva para una prueba de propulsión que sus propios ingenieros no podían explicar por completo, sentado dentro de una cápsula construida con las notas de un físico muerto, y su corazón era más lento de lo que probablemente sea el tuyo ahora. La cuenta regresiva llegó a 0 y eran las 8:09 de la mañana. La telemetría se disparó. Todos los diales analógicos de la sala de control giraron bruscamente a la derecha simultáneamente, lo que no debería haber sido físicamente posible, ya que los instrumentos medían cosas diferentes. La señal de radio de la cápsula se cortó. Y entonces la cápsula desapareció. Las cámaras de la plataforma de lanzamiento funcionaban continuamente, como en cada prueba. Las imágenes, revisadas por el equipo del proyecto y clasificadas de inmediato, mostraban la cápsula presente en la plataforma en un fotograma y ausente en el siguiente. No había rastro de lanzamiento, ni fuego, ni escombros, ni humo.
La plataforma en sí estaba intacta, ni siquiera quemada. La cápsula no se había despegado. Simplemente había dejado de estar donde estaba. Y la imagen tras su desaparición parecía idéntica a la anterior, salvo por la ausencia de un objeto con forma de cápsula en el centro. Durante 11 segundos, la sala de control permaneció en silencio. Entonces, un ingeniero llamado Denis Prior, quien pasaría el resto de su vida laboral en un puesto gubernamental no relacionado y nunca hablaría de ello públicamente con ningún periodista o investigador que fuera a buscarlo posteriormente, llegó discretamente. Se acercó y apagó el equipo de grabación del agente inmobiliario. No apagó el sistema de detección NORAD. No le habían informado de su existencia porque las instalaciones de Groom Lake estaban tan compartimentadas que los ingenieros desconocían los sistemas que se ejecutaban en departamentos adyacentes. Y porque el proyecto EON se había mantenido tan en secreto que ni siquiera quienes lo dirigían conocían todos los protocolos de monitoreo que se habían implementado sobre el espacio aéreo de Groom Lake desde la creación de las instalaciones. Nadie en esa sala de control sabían que el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, operando desde las profundidades de la montaña Cheyenne en Colorado, tenía cobertura de radar sobre los campos de pruebas de Nevada como parte de su red continua de alerta temprana de misiles balísticos. NORAD había estado rastreando el espacio aéreo sobre el lago Groom de forma rutinaria desde finales de la década de 1950, de la misma manera que rastreaba cada kilómetro cuadrado del cielo norteamericano, en busca de cualquier cosa que descendiera de la órbita soviética. A las 8 horas, 0 minutos y 9 segundos, es decir, en el momento exacto del lanzamiento, el sistema de alerta temprana de misiles balísticos de NORAD registró una señal de reingreso sobre el desierto de Nevada. Un pequeño objeto, del tamaño de una cápsula, deceleraba a través de la atmósfera superior en un ángulo suave, consistente con un regreso controlado desde una órbita baja. El operador de NORAD de turno lo archivó como una detección anómala, posiblemente un artefacto meteorológico, y siguió adelante. La entrada permaneció en el archivo sin que nadie la relacionara con el proyecto AON durante 40 años, por la sencilla razón de que el proyecto AON no existía oficialmente, ni tampoco el hombre que había estado dentro de la cápsula, quien figuraba en los registros de la Fuerza Aérea 3 días después del lanzamiento como fallecido en un accidente aéreo rutinario sobre la base aérea Edwards. La fecha de defunción en su expediente era el 14 de octubre de 1968. Ellen Bale tenía 6 años. Le dijeron que su padre murió como un héroe, lo cual era cierto, y que había fallecido en un accidente, una decisión burocrática tomada por hombres que nunca la conocieron. Creció en Tucson. Se financió la universidad con ayuda financiera y un trabajo a tiempo parcial en un restaurante cerca de la universidad. Estudió ciencias porque su padre había sido piloto, y desde pequeña decidió que si no podía ir a donde la había ido, al menos podría comprender los principios involucrados. Se convirtió en profesora de ciencias de secundaria y enseñó a sus alumnos sobre el sistema solar, la velocidad de la luz y la inmensidad del espacio. Y conservó una fotografía de su padre en el pupitre de su clase durante 22 años. Y lo lloró como los niños lloran a sus padres. Apenas tuvieron tiempo de saberlo. Un tipo particular de duelo que nunca se cura del todo porque gran parte de él se basa en la imaginación, no en los recuerdos. Tenía 46 años cuando sonó el teléfono. Pero nos estamos adelantando. El 4 de marzo de 2008, un camionero llamado Denis Fayou circulaba hacia el norte por la ruta 93 a través del desierto de Nevada alrededor de las 2 de la tarde. El día estaba despejado, caluroso y plano en todas direcciones. El tipo de tarde desértica donde el calor hace que la carretera brille en el horizonte y el silencio es tan intenso que se siente físico. Vio algo en el arcén a unos 800 metros y aflojó el acelerador, pensando que podría ser una persona, y era un hombre con un traje presurizado plateado, apoyado en la barandilla con una mano. No del todo de pie, ni del todo sentado, con el peso distribuido de forma desigual. Como alguien que se hubiera familiarizado recientemente con el terreno tras un tiempo sin pisarlo. El traje estaba mal de una forma que Faró notó de inmediato, sin poder identificarlo. Era un diseño de otra época. Indicadores analógicos en el panel del pecho, sellos de goma en las muñecas y el cuello, conectores de anilla de seguridad en la interfaz del casco.
El tipo de traje que encontrarías en el Museo del Aire y el Espacio de Washington, tras una cuerda de terciopelo con un cartel que lo describe como una pieza histórica del programa espacial inicial. No estaba desgastado ni dañado, simplemente viejo como lo son los objetos de otra década, construido con especificaciones diferentes, conservando la estética de una época pasada. Pero el traje no estaba deteriorado. El material no estaba agrietado ni descolorido. Los indicadores del panel pectoral estaban activos y marcaban la hora, lo que significaba que el traje estaba presurizado, lo que significaba que alguien lo había cargado con oxígeno recientemente. El hombre dentro giró la cabeza para mirar mientras se acercaba, y sus ojos eran oscuros y tranquilos, como los de alguien que presta mucha atención a más cosas de las visibles. Preguntó con una voz tranquila, de una forma que hacía extraña la calma misma, ¿en qué año estamos? Y luego preguntó, ¿está bien Eloy? Faró llamó al 911 desde su taxi. Le dijo al operador que había un hombre al costado de la ruta 93 con una especie de traje de vuelo, que parecía desorientado. No mencionó el indicador de ajedrez, que describiría más tarde en una conversación con su esposa, antes de firmar el acuerdo de confidencialidad, como si hubiera sido cargado esa mañana, no hace 40 años. Esa mañana, el contador de tiempo transcurrido del traje, una pequeña pantalla analógica en el panel pectoral izquierdo, justo debajo del indicador de oxígeno, marcaba 4 minutos y 7 segundos. Los paramédicos llegaron 18 minutos después. Observaron que el hombre estaba ligeramente deshidratado y algo desorientado, pero por lo demás se encontraba en excelente estado de salud. Sin lesiones, quemaduras ni signos de trauma. Sus constantes vitales eran fuertes. Era, a simple vista, un hombre de unos 30 años, en buen estado físico, que llevaba un tiempo indeterminado en el desierto con un traje de vuelo que debería haber estado en un museo. La tarjeta de misión plastificada que llevaba sujeta al pecho decía, Comandante John Bale, Proyecto AON. Fecha de lanzamiento, 14 de octubre de 1968. Los agentes federales llegaron 4 horas después de la ambulancia. Hablaron con Fayou al lado de la ruta 93, quien firmó algo en una carpeta de Manila y se marchó, sin detenerse hasta llegar a la frontera con Utah. Se lo contó a su esposa al llegar a casa. Ella se lo contó a su hermana. Su hermana publicó lo sucedido esa misma noche en un pequeño foro en línea, describiendo en pocas frases lo que Dennis había visto. El traje, los medidores y el nombre en la tarjeta de misión. La publicación fue borrada en 12 horas, pero no antes de que 8 o 9 personas tomaran capturas de pantalla en sus computadoras. Y esas capturas circularon en pequeños rincones de la Internet inicial durante meses, borrosas, comprimidas y difíciles de leer. El texto era apenas lo suficientemente claro en las mejores copias como para distinguir una sola línea. El medidor de oxígeno no se había movido. Quienquiera que fuese, el traje había sido cargado esa mañana. Bale fue trasladado a un centro médico seguro a las afueras de Las Vegas. Se mostró cooperativo y educado, y el personal observó con cierta inquietud en sus informes internos que su coherencia era inquietante. Cuando los médicos analizaron sus huellas dactilares, estas coincidieron con las de un examen físico de la Fuerza Aérea de 1966, guardado en un archivo sellado. Cuando le extrajeron sangre para el análisis de ADN, la muestra coincidió con una muestra de referencia tomada del mismo historial médico de 1966. Sus registros dentales coincidían. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, que según un expediente personal de 1962 se le había formado al engancharse con el pestillo de la cubierta de la cabina durante un aterrizaje brusco en Edwards, estaba exactamente donde la documentación indicaba que estaría. Todas las mediciones biológicas y forenses confirmaron la misma conclusión. Se trataba de John Bale. Según todas las mediciones biológicas, tenía 32 años. La explicación oficial del gobierno se emitió discretamente a través de una oficina administrativa del Departamento de Asuntos de Veteranos 6 semanas después de su recuperación. Describió el caso como un error administrativo, una anomalía en los registros, derivada de la superposición caótica de múltiples programas clasificados a finales de la década de 1960. Dijeron que las coincidencias de ADN y huellas dactilares coincidían con las de una persona no identificada previamente,
cuyos registros se habían archivado erróneamente bajo la identidad de un piloto fallecido. Dijeron que no había constancia de que alguien llamado Jan Bale participara en un experimento de propulsión. Dijeron que el asunto estaba cerrado y remitieron cualquier investigación adicional a un departamento disuelto. En 1991. Nunca abordaron el registro del NORAD. Ni públicamente, ni en la explicación oficial, ni en el registro administrativo. La entrada del NORAD del 14 de octubre de 1968 permaneció en el archivo, exactamente donde siempre había estado, con fecha y hora, archivada y sin referencias cruzadas. Una señal de reingreso registrada sobre el desierto de Nevada en el preciso momento en que una cápsula despegó del lago Groom desapareció de todos los demás instrumentos de la instalación. Si alguien de la oficina de explicación oficial leyó esa entrada, no escribió sobre ella. El silencio en torno a ella fue deliberado o, en cierto modo, más inquietante, accidental, como si quienes la elaboraron simplemente no la hubieran buscado con suficiente ahínco. La doctora Mela Srokin leyó el informe clasificado en un vuelo de Washington a Las Vegas en abril de 2008. No le habían pedido su opinión. Le habían pedido que confirmara, como física teórica con formación en teoría relativista, que la explicación del gobierno sobre el error administrativo era científicamente plausible. Estaba allí para leer el expediente, darle credibilidad académica y seguir adelante. Tenía 54 años. Había estudiado con el Dr. Alex Branto, premio Nobel y relativista de origen soviético, quien dedicó la última década de su vida a describir a sus colegas lo que él llamaba desplazamiento causal. Una condición teórica en la que un viajero que se desplaza a través de un gradiente de velocidad suficientemente extremo podía deslizarse no hacia adelante ni hacia atrás en una sola línea temporal, sino lateralmente hacia un marco causal paralelo donde existían los mismos eventos físicos, pero en una secuencia diferente. En este marco, la causa y el efecto seguían operando, pero su orden, desde la perspectiva del marco, era... El avión que se había ido parecía invertido. La mayoría de sus colegas creían que había perdido el control con la edad. Srokin también lo creía. Llenó los márgenes del documento informativo con notas desde que empezó a leer hasta que el avión inició su descenso. Para cuando las ruedas tocaron tierra, ya había identificado lo que la explicación oficial no podía explicar. Lo que ninguna versión de la historia del error administrativo pudo explicar. Porque la historia del error administrativo era una narrativa sobre identidad y el problema en el archivo era un problema de física. El registro de reentrada del NORAD, una cápsula que regresa antes de su lanzamiento. El efecto llegó en la misma fecha que la causa. Se reunió con Bell a la mañana siguiente en una habitación con una mesa de metal, 2 sillas y una ventana que daba a una pared de hormigón. Estaba sentado cuando ella entró, con las manos cruzadas sobre la mesa, la postura erguida, como quien ha pasado años en cabinas donde encorvarse no era una opción. Parecía tener 32 años. Ella había visto la fotografía del personal de 1966 antes de entrar. El parecido era exacto, algo que las fotografías de personas reales nunca alcanzan, porque las fotografías se aplanan, se comprimen y pierden parte de la calidad que conserva el rostro en persona. Pero aquí no hubo pérdida. La fotografía y la persona eran la misma. Ella le dijo quién era y para qué estaba allí. Él asintió. Ella le preguntó qué recordaba del vuelo. Él dijo que el motor se encendió. Sintió una vibración que describió como la resonancia de toda la cápsula en una sola frecuencia. Un sonido que, según dijo, sintió más en el pecho que en los oídos. Como estar junto a una campana enorme cuando alguien la toca. Y entonces cayó al suelo. Creía que la misión había durado aproximadamente 4 minutos y 7 segundos. Según el contador de misiones transcurridas de su traje, no describió amnesia. No describió inconsciencia. Lo expresó como se dice la distancia entre 2 ciudades, 4 minutos y 7 segundos. Como si el viaje hubiera sido tan corto y el mundo exterior hubiera hecho los ajustes necesarios durante su viaje. Sorokin le preguntó si tenía alguna sensación de movimiento, algún recuerdo de estar en otro lugar aparte de la plataforma de lanzamiento y el desierto. Guardó silencio un momento. Luego dijo que no estaba seguro.
Dijo que había algo en el borde de su memoria que no era exactamente un recuerdo sino algo así como una sensación de haber estado en algún lugar con una calidad particular de luz y un tipo particular de silencio que no era el silencio del desierto o el silencio de la cabina de un avión sino algo diferente, algo más grande. Dijo que no podía acceder directamente. Dijo que era como intentar recordar el contenido de un sueño 3 horas después de despertar. La impresión estaba presente, pero no tenía los detalles. Volvió a preguntar por Eloin. Sroken le dijo que su hija estaba sana y salva y que se estaban haciendo los arreglos necesarios. Todavía no le había dicho que Eloin tenía 46 años. No estaba segura de cómo decir eso y quería entender la física primero, como si entender la física hiciera que el resto fuera más fácil de entender, lo cual era el hábito profesional particular de una mujer que había pasado 30 años creyendo que si podías describir algo con la suficiente precisión, eventualmente podrías llegar a estar en paz con eso. Pasó 4 días en las instalaciones repasando lo que se sabía, lo que la física exigía y lo que la física aún no podía explicar. Esto es lo que entendió: la paradoja de los gemelos no es una paradoja en absoluto. Es la descripción de algo real. Si uno de 2 gemelos idénticos sube a una nave y acelera a una fracción significativa de la velocidad de la luz mientras el otro permanece en tierra, el gemelo que viaja regresa más joven. No metafóricamente, biológicamente, ni considerablemente más joven. El tiempo transcurre más despacio para la persona en movimiento. Esto no es una teoría en sentido especulativo. Es una teoría en el sentido de un marco bien probado que describe la realidad observada con precisión. Alf y Keating lo demostraron con relojes atómicos en aviones de pasajeros en 1971, 3 años después del lanzamiento de Ball. Los satélites GPS que orbitan la Tierra funcionan con relojes calibrados para tener en cuenta este efecto. Porque, a velocidad orbital, los relojes avanzaban más rápido que los terrestres. Y sin la corrección, todos los sistemas de navegación GPS del planeta se desviarían kilómetros por día. Bale había experimentado una versión extrema de esto. El impulso casi nocturno lo había impulsado a una velocidad a la que 4 minutos de tiempo subjetivo correspondían a 40 años de tiempo en tierra. Esa parte, Srokin pudo explicarlo, encajaba con la física. Lo que no encajaba era la entrada del NORAD. Si Ball hubiera viajado hacia adelante en el tiempo, la cápsula debería haber despegado en 1968 y regresado en 2008. Ese es el modelo estándar. Eso es lo que describe la física de la dilatación del tiempo. Pero la entrada del NORAD mostró un retorno en el momento del lanzamiento. La cápsula regresó antes de partir, en lo que respecta a los instrumentos de 1968. Eso no fue dilatación del tiempo. Era algo que Srokin solo había visto descrito en un lugar de los cuadernos privados de Alexei Branto, que heredó tras su muerte y leyó 2 veces sin creerlos. La idea de Brantov era la siguiente: la dilatación del tiempo ocurre cuando un viajero se mueve a través de nuestro marco causal a una velocidad extrema. Pero, ¿qué pasaría si la velocidad fuera lo suficientemente extrema y las condiciones energéticas alrededor de la nave lo suficientemente inusuales como para que el viajero no se moviera más rápido a través de nuestro marco, sino que se deslizara lateralmente fuera de él por completo, hacia una secuencia paralela de los mismos eventos? Corriendo junto al nuestro, como 2 ríos pueden correr uno junto al otro y llevar la misma agua al mismo mar, pero seguir cauces diferentes para llegar allí. En ese marco, el viajero completa un viaje. En nuestro marco, la partida y el regreso del viajero son el mismo evento. Dado que todo el tiempo transcurrido en su marco ocurrió fuera del nuestro, el resultado que observaríamos desde nuestra línea de tiempo es el que observó NORAD. Una señal de retorno en el momento del despegue. Una partida que contenía su propia llegada. Una causa que tenía su propio efecto. Como una segunda piel. Reflexionó sobre esto durante 3 horas antes de estar lista para decírselo a nadie. Y cuando regresó a la habitación con la mesa de metal, le preguntó a Bale sobre la estación. Él la miró. 3 días antes de su llegada, antes de que alguien con formación en física hubiera llegado, Bale le había pedido al personal de la instalación un bloc de notas y un lápiz. Dijo que no podía dormir y que necesitaba algo que hacer con las manos. Había estado llenando páginas con diagramas, notas al margen y especificaciones,
sentado en una pequeña mesa de su habitación, con la concentración precisa de quien trabaja a partir de un plano, sin imaginar desde cero. Cuando Rocken revisó el cuaderno esa mañana antes de su reunión, reconoció la arquitectura general de los diagramas como una estación orbital modular. Algo en general coherente con los conceptos que se desarrollaban en la industria aeroespacial en 2008, pero más avanzado en sus soluciones específicas, más elegante en su lógica estructural, como si alguien hubiera tomado los conceptos actuales, los hubiera proyectado 20 o 30 años hacia adelante y hubiera dibujado el resultado. Las especificaciones de la aleación que Vail había escrito en los márgenes eran un detalle que le impedía mover las manos al leerlas. Había anotado las relaciones de enlace molecular de un compuesto metálico que no correspondían a ningún material en producción. No se trataba de una ligera variación, ni de una aproximación a algo existente, sino de una especificación para algo que, según sus conocimientos de ciencia de los materiales, Rocken pudo determinar, jamás se había sintetizado. Las proporciones describían propiedades teóricamente alcanzables, pero aún no se habían logrado. No las había encontrado en ningún libro ni revista. Las había anotado como quien escribe una lista de la compra, con la especificidad casual de quien anota lo que ya sabe. La configuración de propulsión en la sección inferior del diagrama de la estación hacía referencia al diseño de la pila de combustible que se había publicado teóricamente en una pequeña revista académica en 2003, 5 años antes del regreso de Vail. Nunca se había construido. Vail no había visto el documento. El personal de la instalación confirmó que no había tenido acceso a literatura de ingeniería desde su llegada. Cuando Sirockin le preguntó de dónde provenía el diseño de la estación, dijo que creía haber estado dentro, no en un sueño. Creía haber estado allí de verdad, haber recorrido sus pasillos, haber rozado los paneles de las paredes, haber conocido sus sistemas como un piloto conoce una aeronave en la que ha acumulado cientos de horas. Dijo que el conocimiento le resultaba tan familiar como el que tenía del F-1004, el avión que había volado más que cualquier otro. Antes del reclutamiento en la Fuerza Aérea, una máquina con la que se había familiarizado tanto que ya no tenía que pensar en ella. Simplemente sabía dónde estaban los interruptores. Sabía qué sonidos eran normales y cuáles no. Conocía la estación de la misma manera. No podía explicar por qué. Solo sabía que el conocimiento era real, no imaginario. Sirockin anotó todo esto. No incluyó la estación en su informe oficial. No estaba preparada para defenderla ante quienes la usarían como excusa para descartar todo lo demás. Presentó una evaluación estándar que confirmaba que el caso de Vail era compatible con la dilatación extrema del tiempo y recomendó continuar el estudio. Se guardó el resto y esa noche regresó a su hotel atravesando el Valle de Las Vegas con todas las luces de la franja extendiéndose bajo la autopista mientras pensaba en Brantov, en cómo se había sentado en la primera fila de su última conferencia importante en 1998 y lo había visto perder la cabeza al describir un universo que no conservaba el orden de los eventos en todos los marcos de referencia. Y pensó en lo que había escrito en su cuaderno esa noche. Te estás pasando un poco, Alexi. Lo pensó durante un buen rato. El jueves siguiente, Erendira Marisbey se dirigió a unas instalaciones en las afueras de Las Vegas. Un enlace del gobierno la contactó y le informó que había cuestiones administrativas sobre el expediente del accidente de su padre de 1968, una auditoría rutinaria de registros relacionada con el proceso de desclasificación. Él fue vago y se disculpó. Ella desconfiaba, pero no se alarmaba. Había desconfiado de las comunicaciones oficiales sobre la muerte de su padre desde que tenía edad suficiente para comprender que las comunicaciones oficiales podían redactarse a partir de un lenguaje elegido para la conveniencia de quien las enviaba, en lugar de quien las recibía. Empacó una maleta pequeña, reservó un hotel para una noche y condujo hacia el oeste por la autopista interestatal a través del desierto que su padre había amado, pasando por las montañas que habían sido su horizonte durante los últimos años de su vida. Era una mujer serena por temperamento, con la serenidad particular de quien ha estado haciendo las paces con la pérdida desde la infancia y se ha vuelto eficiente en ello. Tenía la mirada oscura y atenta de su padre, y su tendencia a guardar silencio bajo presión en lugar de hablar en voz alta.
Había conservado su fotografía en su escritorio durante 22 años y enseñaba a sus alumnos sobre mecánica orbital, la distancia de la Tierra al Sol y los segundos que hay en un año luz. Y a veces, cuando un alumno preguntaba a qué velocidad viajaba la luz, pensaba en su padre y en lo que podría significar moverse a una fracción de esa velocidad. Y no pensaba mucho en ello porque era el tipo de pensamiento que no tenía a dónde ir. La acompañaron a través de... La llevaron a una sala de espera y la dejaron con un café que no se tomó. Después de unos 10 minutos, apareció un miembro del personal, sin preámbulos ni aparente conciencia de la importancia de la información, le dijo que necesitaba reunirse con alguien. La acompañaron a un pasillo. El pasillo era largo e iluminado con una luz fluorescente cenital que le daba a todo un aspecto ligeramente plano. Como la luz interior siempre parece insuficiente después del sol del desierto. Al final del pasillo, una puerta estaba abierta y un hombre estaba de pie en el umbral mirando por una ventana a algo que ella no podía ver desde donde estaba. Se giró al oír sus pasos. Ella se detuvo. Tenía 32 años. Su rostro era el de la fotografía que ella había contemplado durante 22 años. La misma mandíbula, los mismos ojos oscuros, la misma quietud que la fotografía siempre había sugerido, y que ahora estaba en persona, plenamente presente y completamente real. La cicatriz sobre su ceja izquierda reflejaba la luz del pasillo exactamente igual que en la fotografía. Vestía ropa de civil, camisa gris y pantalones oscuros, y permanecía de pie, como sugería la fotografía, con la erguida eficiencia de quien ha entrenado lo suficiente como para que una buena postura se convierta en un estado de reposo en lugar de un esfuerzo. La miró a la cara, no la conocía. Era una mujer de mediana edad a la que nunca había visto, y la miró como se mira el rostro de un desconocido cuando algo en él le resulta familiar, de una forma que no se puede identificar inmediatamente. Y entonces lo vio hacer los cálculos. Observó cómo el cálculo se deslizaba por su expresión y llegaba a su conclusión. Y la conclusión fue que su hija estaba al otro lado del pasillo y era 14 años mayor que él. Dijo su nombre, solo su nombre, Eloin. Como quien dice una palabra que ha guardado con cuidado durante mucho tiempo, manteniéndola intacta, asegurándose de que siguiera ahí cuando la necesitara. Ella no se movió de inmediato. Ella se quedó de pie al final del pasillo y lo miró como había mirado la fotografía, con la atención total de quien intenta memorizar algo rápidamente. Y tenía la serenidad particular de la hija de su padre, esa serenidad que no se quiebra, sino que se dobla muy lentamente. Y dijo con una voz que le costó un poco, «Eres exactamente igual a tu foto». Se sentaron en un patio al sur de las instalaciones durante 3 horas esa tarde. Alguien trajo más café y los dejó solos. La luz del desierto entraba tenue y anaranjada por la pared del fondo y hacía que el hormigón pareciera casi cálido. Él le contó lo que pudo. Ella le preguntó qué había estado cargando desde que tenía 6 años. No todo, porque algunas preguntas tenían respuestas que necesitaba meditar antes de decirlas en voz alta, pero suficiente. Le preguntó qué fue lo último que hizo antes de entrar en la cápsula y él le contó sobre la carta. Ella guardó silencio un momento y luego le preguntó qué decía. Él se lo contó. Ella volvió a guardar silencio un rato más. Él le contó lo de la roca lunar. Le había prometido una roca lunar antes de que se durmiera la noche antes de irse. Y lo decía en serio entonces y lo sigue diciendo ahora. Y era consciente de que quizás fuera lo más absurdo que hubiera podido decir dadas las circunstancias, pero también era cierto. Y a lo largo de su carrera había descubierto que siempre valía la pena decir la verdad, incluso cuando era inoportuna. Ella se rió. Era el tipo de risa que surge de algo complejo y no logra determinar qué es mientras ocurre. Y cuando se transformó en otra cosa, se apartó de él. Y no la abordó porque comprendió sin que nadie se lo dijera que necesitaba un momento para ser simplemente una persona, no una historia. Casi al final de la tarde, ella le preguntó qué seguía. Él le dijo que tenía un registro de lanzamiento para 2048, una misión que aparentemente aún no había realizado, pero que, de alguna manera, ya había sido autorizada y documentada. Él le dijo que no entendía del todo lo que eso significaba, excepto que parecía significar que lo que fuera a hacer en 2048 ya había sucedido en
algún lugar en alguna versión de los eventos que corrieron junto con este. Y la evidencia de ello había llegado aquí antes que él, de la misma manera que él mismo había llegado antes de su propia partida. Ella le preguntó si tenía miedo. Él lo pensó con la misma cautela con la que siempre lo piensa, tomándose su tiempo, sin llenar el espacio con una respuesta fácil. Entonces dijo, lo que sea que me asustara ya quedó atrás. Cualquiera que fuera la misión que requería, creo que ya lo viví. Simplemente aún no he recuperado el recuerdo. Regresó a Tucson esa noche, y el lunes siguiente, regresó a su aula y les enseñó a sus alumnos sobre la velocidad, la distancia y la extraña relación entre ambas. La fotografía permaneció en su escritorio, donde siempre había estado. Y aún no podía decidir si lo que sentía era dolor o algo más profundo, algo para lo que aún no había encontrado un nombre. Bale pasó las siguientes semanas en el centro. Se mostró cooperativo y paciente, y durmió mal, lo que el personal atribuyó a la desorientación causada por el desplazamiento temporal, y que el propio Bale atribuyó a sueños que no podía retener del todo. Pidió más cuadernos. Los llenaba constantemente. El diseño de la estación se volvió más detallado con cada sesión, más específico, acumulando el tipo de conocimiento técnico granular que un crucero experimenta en lugar de estudiar. Añadió diseños de los módulos de la tripulación. Añadió sistemas de distribución de energía. Añadió un collar de acoplamiento presurizado con un mecanismo de bloqueo particular que el consultor aeroespacial de la instalación, que en junio revisó los planos, calificó de elegante, sugiriendo que quien lo diseñó había trabajado con fallas existentes en los collares de acoplamiento y construido específicamente en torno a sus debilidades. La siguiente generación de fallas del collar de acoplamiento aún no se había producido en 2008. Ocurrirían entre 2019 y 2024, durante la fase inicial de construcción de un proyecto orbital completamente diferente. Las especificaciones de la aleación siguen siendo el detalle que nadie en la instalación pudo identificar. El compuesto metálico que Bale había escrito en los márgenes de su primer bloc de notas no existía. Científicos de materiales consultados confidencialmente por Sirockin lo confirmaron en julio de 2008. Las relaciones de enlace describían un material con propiedades teóricamente alcanzables en condiciones que aún no se podían producir en ningún laboratorio. Las especificaciones eran lo suficientemente precisas como para servir como modelo de fabricación, pero el material que describían nunca se había fabricado. Sroken publicó un breve artículo teórico a finales de 2009 en una pequeña revista de física con una tirada de aproximadamente 400 ejemplares. Lo llamó Desplazamiento causal y el problema del retorno secuencial. No mencionó el velo por su nombre. Describió la física subyacente en términos tan abstractos que parecían especulación teórica, más que la descripción de un evento observado. El artículo fue citado con moderación en los años siguientes. Luego, fue aumentando a medida que los conceptos que describía adquirieron relevancia para la investigación en propulsión orbital y ciencia de los materiales, de maneras que Sirockin no había previsto ni podía predecir. Para 2035, era uno de los artículos más citados en su subcampo. Para 2040, era lectura obligatoria en 3 programas de posgrado. Nunca publicó la continuación que pretendía escribir. Siempre había razones, y luego aún más razones. Y entonces, en 2031, algo sucedió que cambió lo que la continuación debía decir. Y pasó los siguientes años reconstruyéndolo desde cero. En el verano de 2031, un equipo de científicos de materiales que trabajaba en un centro de investigación federal en Nuevo México, realizaba análisis isotópicos de fragmentos metálicos de una colección de hardware almacenada a largo plazo, en un centro federal. Trabajo de archivo rutinario, el que se acumula cuando los programas clasificados finalmente se desclasifican y su evidencia física debe catalogarse para un registro permanente. Entre los objetos de la colección se encontraban fragmentos del casco exterior de la cápsula del proyecto AON, recuperados del lugar de aterrizaje, a 17,7 kilómetros al este del lago Groom, en octubre de 1968, y almacenados desde entonces. El análisis tardó 3 semanas. Cuando la investigadora principal leyó los resultados, los volvió a leer.
Luego llamó a un colega de otra instalación y describió las cifras por una línea segura sin identificar la fuente, ya que quería una segunda opinión de alguien que no tuviera motivos para elaborar una explicación antes de conocer el problema. El colega guardó silencio un buen rato y luego dijo que, si las cifras eran correctas, la muestra había estado expuesta a radiación estelar compatible con un sistema estelar a aproximadamente 40 años luz de la Tierra. No es nuestro sistema solar, ni cerca de él. Las proporciones isotópicas específicas coincidían con las condiciones de fusión estelar encontradas en una clase de estrellas cuyos candidatos más cercanos, en dirección a la constelación de Cygnus, existían a 40 años luz de distancia. La constelación de Cygnus recorre el plano de la Vía Láctea en el cielo de verano del hemisferio norte. Es una de las constelaciones con nombre más antiguas, catalogada por Tommy en el siglo II, y visible desde todas las latitudes del hemisferio norte entre junio y diciembre. Su estrella más brillante, Den B, cuelga de la cola de la figura de cisne, como una lámpara encendida en una habitación vacía. Entre sus estrellas se encuentran algunos de los objetos con mayor energía extrema de nuestra galaxia. Supergigantes azules masivas, sistemas binarios de rayos X y un agujero negro llamado Cygnus X1. Este fue el primer agujero negro jamás confirmado. Un sistema a 7000 años luz de distancia contiene un núcleo estelar colapsado que gira a 800 veces por segundo y arrastra el espacio-tiempo a su alrededor en un vórtice que los instrumentos terrestres pueden medir. Cygnus OB2, una asociación estelar, cerca del centro de la constelación, contiene algunas de las estrellas más calientes y masivas conocidas, ardiendo a temperaturas 8 veces superiores a la temperatura superficial de nuestro propio Sol, vertiendo radiación ultravioleta en. Las nubes de gas circundantes brillan a una velocidad que hace que la región brille a miles de años luz de distancia. Dentro de todo eso, en la dirección aproximada de Cygnus, había estrellas a una distancia de 40 años luz. La firma isotópica en el casco de la cápsula de Ball coincidía con la proximidad a una de ellas. El metal de la cápsula se encontraba a 40 años luz de su origen. En algún momento de su existencia, el casco gris oscuro de un vehículo de pruebas de propulsión construido en una instalación clasificada en Nevada estuvo lo suficientemente cerca de un objeto estelar a 40 años luz de distancia como para adquirir su señal de radiación. Jan Ball lo experimentó en 4 minutos y 7 segundos. Sroken fue contactado con el hallazgo por un colega autorizado para el archivo completo. Para entonces, ella tenía 80 años, seguía trabajando, citando a Brantov en todo lo que escribía. Seguía construyendo el marco que había comenzado con un vuelo a Las Vegas y un hombre más joven que su propia hija. Llamó a Ball para darle la noticia. Él tenía poco más de 70 años, biológicamente hablando, o quizás un poco menos, porque su envejecimiento nunca había sido perfectamente lineal. Los médicos nunca se pusieron de acuerdo sobre el funcionamiento de sus células, solo que lo hacían a un ritmo más lento que el normal. Vivía en una casa a las afueras de Tucson. Jan Eloin, que ya rondaba los 70 años, hacía tiempo que había llegado a la peculiar relación entre dos personas que han aceptado que su situación es inédita y han dejado de intentar describirla en términos convencionales. Ella venía los jueves. Tomaban café. A veces ella traía trabajos de sus clases para corregirlos mientras él leía, y se sentaban en lados opuestos de la mesa de la cocina en un silencio agradable que no se parecía en nada al silencio del pasillo en 2008. Él escuchaba a Sroken describir los hallazgos de isótopos. Guardó silencio un rato. Entonces dijo lo que ella esperaba que dijera, que no le sorprendía. Dijo que siempre había sabido que había ido a algún sitio. Los planos de la estación, las especificaciones de la aleación, el conocimiento que parecía más un recuerdo que una imaginación, todo apuntaba a la misma conclusión. Había estado en un lugar real. Algo había sucedido durante esos 4 minutos y 7 segundos de una forma a la que no tenía acceso consciente. Dijo, creo que los 4 minutos fueron la salida y la llegada. Creo que el resto ocurrió en el marco que contenía el viaje, y sea lo que sea que esté en ese marco, creo que aún no he terminado. Preguntó sobre el lanzamiento de 2048. Sorin dijo que sí, que aún estaba programado. La autorización de la misión aún estaba archivada con la fecha de 1982 y la firma del almirante Kozinkai.
La estación estaba en construcción. El velo de aleación se había especificado en 2008. Se había sintetizado por primera vez en 2031, el mismo año en que se encontraron los isótopos, y ahora se utilizaba en la estructura principal de la estación. Se estaba seleccionando la dotación de la tripulación. Bale dijo, bien. Y no dijo nada más. En 2048, un joven llamado Kale Universe se entrenaba como candidato a astronauta en un centro de Nuevo México. Tenía 29 años y provenía de un pequeño pueblo de Nevada, donde el desierto nocturno mostraba cada estrella, y el silencio era tan profundo que tenía una cualidad física. Desde niño, había deseado ir al espacio con una ambición particular, propia de los niños tranquilos que han pasado mucho tiempo observando cosas que aún no pueden alcanzar y han decidido que con el tiempo lo harán. Era técnicamente brillante y mesurado en sus relaciones interpersonales, con esa paciencia que parece tranquila desde fuera, pero que en realidad es un proceso muy activo por dentro. Una gestión continua de la atención en múltiples direcciones simultáneamente. Lo citaron a una oficina de registros un miércoles por la mañana de octubre y le entregaron una carpeta, sellada con información. El oficial de registros le informó que lo habían marcado durante una auditoría rutinaria de archivo, procedimiento estándar para candidatos a astronautas con larga trayectoria, registros históricos de misiones relevantes para el contexto de entrenamiento actual. Le pidieron que lo revisara y firmara la portada confirmando su recepción. Lo abrió en una mesa de la sala de registros y comenzó a leer. Los registros se archivaron a su nombre, no a uno similar, ni a una confusión de registros. Su nombre completo, tal como lo conocía, fue confirmado por la oficina de registros esa misma mañana. Los registros describían a un comandante de misión experimentado y seguro, de la misma manera que Kaum aún no dirigía una tripulación de 4 personas en una serie de operaciones orbitales en una plataforma que Kaum reconoció de inmediato porque había estado entrenando con sus esquemas durante los últimos 2 años. El comandante tomó decisiones que Kaleum podía seguir técnicamente, pero que él aún no podía haber tomado por sí mismo. Las decisiones de alguien que ya se había equivocado en la misma situación y había aprendido de ello. La autoridad particular que domina tanto los fracasos como los éxitos. Los registros estaban escritos en primera persona. Describían experiencias que no había tenido, una tripulación que aún no conocía, una familiaridad con sistemas que aún estaba aprendiendo. Lo leyó todo en la sala de registros sin moverse, sin levantar la vista, sin darle ninguna pista al oficial de registros que esperaba junto a la puerta, porque era hijo de su padre. Y la serenidad bajo presión era una cualidad hereditaria, y porque necesitaba comprender lo que tenía en las manos antes de decir nada en voz alta. Al final de la carpeta había una fotografía. Mostraba el interior de la estación a través de una de sus ventanas de ojo de buey. Un módulo de tripulación con 2 puestos de trabajo y una estrecha litera, tomada desde fuera a través del cristal presurizado. En una mesita cerca del puesto de trabajo izquierdo, se veía un bloc de notas. La resolución de la fotografía era lo suficientemente buena como para distinguir que el bloc de notas tenía escrito, lápiz sobre papel, un diagrama estructural. En la parte superior del diagrama, con una letra que Kaleum no reconoció, había 2 palabras, Proyecto AON. Pasó 3 semanas revisando todo lo que pudo antes de tomar cualquier decisión. Encontró los archivos desclasificados de Ground Lake de 1968. Encontró el artículo de Sirockin de 2009, que para 2048 se había convertido en un texto fundamental en su campo. Encontró la entrada de NORAD. Encontró el análisis isotópico de 2031. Y luego encontró las especificaciones de la aleación de los cuadernos de Ball de 2008, que se habían incluido en un archivo complementario adjunto al estudio isotópico. Y lo reconoció inmediatamente porque la aleación descrita en esos cuadernos de 2008 era la misma. Aleación que actualmente mantenía unida la estructura primaria de la estación. El material que había sido sintetizado por primera vez en 2031 y John Bale había escrito sus especificaciones de memoria en un cuaderno legal 40 años antes de que existiera. Presentó una solicitud para reunirse con el jefe de la estructura de mando del programa orbital. Tras 9 días de búsqueda administrativa, se le conectó con el almirante Tadeusz Konzinkaid, un hombre de casi 70 años que había ascendido en programas aeroespaciales clasificados y llegó a su puesto,
actual tras 4 décadas de cuidadosa y deliberada acumulación de experiencia y autoridad. Era un hombre corpulento, con una quietud que sugería que era algo elegido, no natural, algo controlado, no sentido. Tenía ojos gris pálido y la particular capacidad de atención de quien ha dedicado su carrera a aprender a escuchar lo que no se dice con la misma claridad que lo que se dice. Se reunieron en una pequeña sala de conferencias en un edificio en el que Calhoun no había estado antes. Kincaid llegó solo, se sentó frente a la mesa y esperó. Calhoun dispuso todo en orden desde el lanzamiento de 1968 en adelante, tomándose su tiempo para asegurarse de que nada se presentara antes del contexto que lo hiciera legible. Kincaid escuchó sin interrumpir. Su expresión permaneció inalterada. Cuando Calhoun terminó, la sala quedó en silencio por un momento. Entonces Calhoun colocó el último documento sobre la mesa, entre ellos. Era la autorización de la misión para el vuelo orbital de 2048. El vuelo había sido seleccionado para el vuelo que se realizaba 48 horas antes de su fecha de lanzamiento programada. El documento estaba fechado en 1982. Llevaba la firma del almirante Kincaid, su sello oficial y la designación del cargo que había asumido en 1983, un año después de la fecha del documento. Un año antes de ocupar el cargo que le otorgaba la autoridad para emitir dicha autorización, existía un documento que autorizaba la misión en su nombre, firmado de su puño y letra y sellado con su sello. Un análisis grafológico realizado a partir de 50 años de documentos firmados por Kincaid confirmó la firma con un 97% de confianza. La presión del bolígrafo, el espaciado entre letras, su peculiar costumbre de alargar ligeramente el trazo inicial de su K mayúscula. Todo coincidía. El equipo de análisis lo había ejecutado 3 veces con 3 métodos diferentes. Todos los resultados eran iguales. Kincaid observó el documento durante un buen rato en silencio. Luego dijo con voz muy tranquila y serena: «Nunca había visto este documento en mi vida». Caleb dijo: «Lo sé». Kincaid levantó la vista. Caleb dijo: «Creo que una versión tuya lo firmó en el marco de eventos que ya contiene esta misión completada. Y si ya se completó en ese marco, y la evidencia ha llegado a este, entonces tiene que completarse en este. O la evidencia se vuelve imposible. Los registros se vuelven imposibles. Las firmas isotópicas se vuelven imposibles y el velo de Young se vuelve imposible». Kincaid guardó silencio un momento. Luego preguntó: «¿Cuántos años tiene ahora?». Caleb dijo que aproximadamente 72. Su envejecimiento no ha sido lineal. Los médicos estiman que biológicamente está cerca de los 60. Kincaid dijo que la estación se construyó según sus especificaciones. Kaum dijo que sí. Kincaid dijo que se basaba en material que describió en 2008 y que no se sintetizó hasta 2031. Khan dijo que sí. Kincaid revisó el documento una vez más. Y luego miró a Calhoun como quien acaba de terminar de hacer cálculos que no quería hacer y llega a la única respuesta posible. Dijo que el lanzamiento sería en 48 horas. Calhoun dijo que sí, señor. Kincaid preguntó: «¿Sabes lo que vas a encontrar ahí fuera?». Caleb dijo que no. Dijo que creía que eso formaba parte del problema. Pensaba que tal vez la incertidumbre era inherente al diseño, que lo que la misión requiriera no podía llevarse como un conocimiento previo, sino que solo se llegaba a él en el momento. Y quizás por eso el registro mostraba una misión completada en lugar de una planeada. Porque la finalización era la evidencia, y la evidencia ya estaba ahí, y solo faltaba que la causa alcanzara el efecto. Kincaid guardó silencio un momento. Luego dijo: «Esa es una forma muy larga de decir que confías en la física». Caleb dijo: «Señor, el físico firmó su nombre en un documento un año antes de que usted ocupara el cargo correspondiente. Creo que confiar en el físico es la respuesta mínima». Kincaid lo miró un momento. Entonces, algo se movió en su expresión que podría haber sido lo más cercano. Esbozó una sonrisa en un entorno profesional. Una breve compresión alrededor de los ojos y una leve relajación de la mandíbula. Dijo: «Duerme un poco. La noche anterior al lanzamiento, Siroken,
sentada en una habitación de hotel en Albuquerque, terminó el artículo que, de alguna forma, había estado escribiendo durante 40 años. Había pasado por muchas versiones, se había construido, reconstruido y revisado en respuesta a los hallazgos de isótopos, la confirmación de la aleación y los 20 años de trabajo teórico que siguieron a su publicación en 2009. Y esta versión final se diferenciaba de todas las demás en un aspecto específico. Todas las versiones anteriores habían sido intentos de explicar lo sucedido. Esta era un intento de describir su significado. La tituló El problema del retorno secuencial y la cuestión de la deuda causal. Tenía 42 páginas. Su conclusión constaba de 3 párrafos, el último de los cuales decía: la evidencia disponible sugiere que algunos eventos no ocurren en una sola línea temporal, sino que se distribuyen a través de marcos causales paralelos de una manera que hace que su finalización sea propiedad del conjunto, más que de una secuencia individual. Lo que hemos observado no es una anomalía. Es una demostración de que, en condiciones de suficiente externalidad, el universo puede cumplir con los compromisos adquiridos en marcos distintos al del observador. El efecto no requiere que la causa ya haya ocurrido. Solo se requiere que la causa se cumpla. Al parecer, el universo acepta pagarés. Lo entregó a las 11:30 de la noche y luego se sentó un buen rato mirando por la ventana del hotel. El desierto y las estrellas sobre él, y la constelación de Cygnus estaba justo encima, con la cruz del norte suspendida en su cenit en el cielo de octubre. La guarida ardía en la cola del cisne como la lámpara más brillante en una habitación enorme. Pensó en Branto, quien lo supo e intentó decirlo, pero no le creyeron a tiempo. Pensó que le pediría perdón la próxima vez que hablara con él, lo cual no fue posible porque llevaba muerto 23 años. Y reflexionó sobre esa distinción y si se aplicaba claramente a todo lo que ahora entendía. Y decidió que no. El 14 de octubre de 2048, exactamente 80 años después del lanzamiento original, el comandante Caleumiver realizó sus comprobaciones previas al lanzamiento en unas instalaciones de Nuevo México. Era mayor que cuando leyó por primera vez los registros de la misión archivados a su nombre, más seguro de cómo lo describían, con la serenidad particular de quien ha tenido tiempo suficiente para aceptar lo que está a punto de hacer. La estación, construida rudimentariamente, estaba en espera. La misión se autorizó mediante un documento presentado antes de su autorización. La aleación de la estructura de la estación había sido especificada por un hombre que la recordaba de un viaje, que no había realizado conscientemente. Presión de oxígeno nominal, sello del traje, biométrico nominal, fuerte y estable. Informó cada uno con la voz mesurada de un hombre atento. En la sala de control, tras el cristal de la sección de observadores, una mujer sentada en una silla observaba la plataforma de lanzamiento. Tenía 86 años, no había sido invitada y había conducido desde Tucson esa mañana cuando vio el horario de lanzamiento, confirmado en el registro público. Les dijo su nombre al personal de la puerta y esperó mientras lo verificaban, para luego entrar sin más explicaciones, porque hacía tiempo que había decidido que no esperaría más fuera de cosas que preocupaban a su familia. Su padre estaba en algún lugar de la institución. No sabía exactamente dónde y no había ido a buscarlo. Comprendía que esto era asunto suyo, como el primero, y que ella era su hija en tantos sentidos que comprendía el valor de no pedir estar presente en todo. Se sentó en la sección de observación y observó la plataforma de lanzamiento. Sostuvo una taza de café con ambas manos, sin apartar la mirada. La voz de Caleum se escuchó por el altavoz de la sala de control, firme y pausada, anunciando la secuencia final. La cuenta regresiva continuó, los sistemas se mantuvieron en estado nominal en todos los instrumentos. El lanzamiento se llevó a cabo y, en el momento del lanzamiento, la red de rastreo de NORAD, ahora operando desde una instalación 3 veces más grande que el complejo de la montaña Cheyenne original, capaz de detectar objetos de un tamaño mucho menor que el radar de 1968. Podría haberlo logrado. Con 80 años de mejoras tecnológicas, cada sensor y procesador del sistema registró una señal de reingreso sobre el desierto de Nevada. Un pequeño objeto, del tamaño de una cápsula, deceleraba a través de la atmósfera superior en un ángulo suave, consistente con un regreso controlado desde una órbita baja. Su fecha y hora coincidían exactamente con el lanzamiento.
Aterrizó a 17,7 kilómetros al este de las coordenadas donde se encontraban las instalaciones de Groom Lake antes de su desmantelamiento. En 2019, el sitio era ahora un desierto vacío. Las imágenes satelitales tomadas a la mañana siguiente solo mostraban tierra alcalina plana y una pequeña cicatriz de impacto donde algo cayó a baja velocidad y se asentó en el suelo. Lo que había regresado no se anunció. No presentó un informe. Se posó en el desierto de Nevada en octubre, bajo la constelación de Cygnus y el cielo despejado y oscuro, y esperó a quien quiera que viniera a encontrarlo como lo había esperado una vez antes, 40 años antes. En el mismo desierto, en el mismo silencio, en un extremo diferente de la misma historia de 80 años. El último artículo publicado por Sorokin, presentado 6 meses antes de su fallecimiento a los 91 años, contenía una frase que sus colegas mencionaron en el funeral y que se ha citado en todos los debates importantes sobre su obra desde entonces. Sorokin escribió: "El universo no olvida lo que ha sucedido. No siempre se pone de acuerdo sobre cuándo". En la noche del 14 de octubre de 2048, Ion Bay, en algún lugar de una casa a las afueras de Tucson, estaba sentado junto a la ventana de su cocina con las luces apagadas, mirando al cielo en dirección a Cygnus. La Cruz del Norte ondeaba como siempre en octubre, ardiendo silenciosamente sobre el desierto. Él no estaba en casa, a 20 minutos de distancia. Ella vendría el jueves. Tomarían café, ella le llevaría periódicos a Mark. Él leería y se sentarían en lados opuestos de la mesa de la cocina en el silencio que habían construido durante 40 años de jueves. El silencio de dos personas que ya no necesitan dar explicaciones. Pensó en la estación, en los pasillos que recordaba sin recordar, en la particular calidad de la luz en un módulo presurizado a 40 años luz de casa. El color a través del cristal de la portilla, el sonido del sistema de ventilación funcionando, el peso de saber dónde estaba contra el peso de saber cuánto costaba llegar. Pensó en Calhoun, que estaba allí ahora, en un contexto de eventos paralelos a este, llevando adelante la misión, siguiendo las especificaciones que Val había extraído de memoria, dirigiéndose hacia lo que sea que lo aguardara en dirección a Cygnus. Pensó en los 4 minutos y 7 segundos que contenían 40 años luz y 80 años, y en todo lo que jamás se había dicho un padre y su hija. Todo ello condensado en un contador de misiones transcurridas en el panel del pecho de un traje que no se había movido. Se quedó allí sentado un buen rato. El desierto estaba en silencio al otro lado de la ventana. Las estrellas eran muy claras. Aún le debía una roca lunar. No lo había olvidado. No olvidaba nada. Pensó que quizás ahora que la causa finalmente había alcanzado su efecto, tal vez tendría tiempo de hacer algo al respecto.